director de Trabajo Social, consultora Creciendo y docente de posgrado de la UDLA, Universidad de las Américas y Universidad Santo Tomás, Viña del Mar y Santiago de Chile. Bueno, como podrán ver, el día de hoy tenemos un panel internacional con diferentes perspectivas, diferentes contextos, pero que nos llevan a un mismo punto. Sin más, maestro Osvaldo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes para Chile. Teníamos 3 horas de diferencia. Ah, excelente, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mí me pidieron poder hablar un poco de los fundamentos metodológicos en la investigación social, la importancia en el trabajo social. Yo orienté la ponencia a lo que yo hago, digamos, ¿ya? Peritajes. Entendiendo que también es parte de un proceso de investigación un poco más restringido a un caso y a responder a las preguntas que el Poder Judicial necesita una respuesta para poder mejor resolver las diferentes causas en materia de familia o materia penal. ¿Ya? Entiendo que la mayoría de las presentes trabajan o pretenden insertarse laboralmente en el ámbito de la salud, considerando las reformas procesales en materia de familia y materia penal en México. Ustedes serían peritos públicos, ¿ya? En el sentido de que el tribunal a ustedes les puede pedir un peritaje. Por lo tanto, igual es importante conocer de qué se trata esta metodología específica de investigación, ¿ya? Porque es más que llenar una ficha, digamos, socioeconómica, sino que tiene que tener una respuesta a las preguntas que el Poder Judicial hace, ¿ya? Que en México lo hacen a través de un cuestionario de puntos concretos, ¿ya? Y que orienta un poco hacia dónde tiene que ir su investigación, de acuerdo a la materia de la cual se trate la causa, ¿ya? Si les piden materia de alimentos, van a tener que buscar la manera de responder las preguntas orientadas en ese sentido. Entre las más importantes está la determinación de las necesidades de los alimentarios, por ejemplo, las facultades económicas que tengan las partes para poder proveer lo necesario para el desarrollo de los niños, ¿ya? De los alimentarios. Si es un caso de pensión compensatoria, en un caso de divorcio, también hay que ver si la persona, la persona que solicita esta pensión compensatoria, en realidad no trabajó, no pudo trabajar por dedicarse a la crianza de los hijos, y en ese sentido sufre un menoscabo económico respecto en el ámbito patrimonial con ocasión de la separación o el divorcio, ¿ya? Donde las preguntas fundamentales van a ir orientadas a si efectivamente ella va a quedar en una situación desmejorada económicamente al separarse los cónyuges, ¿ya? Si fuese una medida de custodia de los niños, ¿ya? También ahí hay que buscar siempre las preguntas fundamentales. ¿Dónde van a estar mejor los niños, digamos? ¿Ah? ¿Quién podría ejercer mejor el cuidado de aquellos? ¿Ya? Si fuese alguna causa de régimen de visitas, ¿ya? También buscar la mejor manera de que los niños tengan derecho a ver al padre que no tiene el cuidado de ellos o que no vive con ellos. ¿Mm? Generalmente las preguntas van orientadas hacia ese sentido. En casos de vulneración de derechos, si les llegaran a solicitar, digamos, ver algún tema de vulneración de derechos en la infancia, ustedes tienen sus propios códigos que establecen determinadas garantías a los niños, situación que en Chile todavía estamos al debe, digamos. Por lo tanto, debiesen apuntar a ver de qué manera y
y de qué tipo de vulneración han sido afectados, ¿ya? Todos estos elementos, bueno, además en materia penal, les podrían pedir a lo mejor acreditar algún elemento específico en algunas causas de abuso sexual, en algunas causas de violencia hacia la mujer, o en materia de la defensa del imputado, también le podrían pedir su parecer, ¿ya? Todo esto, todas estas pericias que solicita el tribunal tienen dos características fundamentales. Un informe tiene el carácter de pericial siempre y cuando uno defienda ese informe en una audiencia oral, ¿ya? Si no tiene, uno no expone ese informe en una audiencia, va a tener un carácter de prueba documental, ¿ya? No va a ser pericial, que tiene una valoración distinta, digamos. Y todos estos elementos que tienen en común, el proceso metodológico, cómo se construye este informe pericial, cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un informe de estas características, ¿ya? Aquí en Chile por lo menos está reglamentado jurídicamente, un poco copiado de lo que vienen haciendo en España, pero también en otros países como Estados Unidos, Europa, Inglaterra específicamente, donde se piden 3 elementos importantes que no pueden no estar en un informe pericial. El primero de ellos es la situación, bueno, identificar a la persona evaluada, la situación en la cual ésta se encuentra, cuáles sus circunstancias, ¿ya? Un segundo punto que debe estar es el procedimiento metodológico que llevaron a cabo. ¿Qué técnica, qué instrumentos, qué perspectivas teóricas integraron en el análisis? ¿Qué usaron, digamos, para poder llegar a determinadas conclusiones? Y las conclusiones, que debiesen estar orientadas a responder estas preguntas que hace el Poder Judicial, ¿ya? Y que tienen que estar acordes a nuestra profesión o a nuestra disciplina científica, que es el trabajo social, ¿ya? Es decir, no podríamos concluir que una persona sufre depresión o un trastorno de personalidad, porque esa no es nuestro ámbito o objeto de estudio, digamos, ¿ya? Nuestra expertise está en la familia y en las dinámicas familiares, en el individuo y su entorno, ¿ya? Por lo tanto, nunca podemos llegar a ese tipo de conclusión. Yo hice una pequeña presentación que la voy a compartir con ustedes para ir viendo paso a paso estos elementos que les estoy señalando respecto al procedimiento que hay que llevar a cabo, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, yo les diría que pueden interrumpir, porque a mí me gusta construir las clases junto con las personas, ¿ya? Mientras más preguntan, se enriquece, digamos, y aprendemos todos juntos, ¿ya? Ok, yo tengo una pregunta, maestro. Sí. Como cuando se basa a lo documental y a lo presencial, no siempre puede ser presencial, porque debido a la presencia, me imagino que puede como apelar o pelear pues más por el caso, ¿no? Que una vez documentada. Claro que tiene a lo mejor el mismo peso, pero si no estamos en la presencia, ¿qué me podría decir usted ahí? ¿Tiene el mismo peso, tanto documental como presencial? No tiene el mismo peso, digamos, como prueba, en el sentido de que una prueba documental lo constituye tanto un certificado de nacimiento, por ejemplo, un acta de nacimiento, es una prueba documental, ¿ya? Sí, claro. La prueba pericial tiene la gracia de que uno puede ser contrainterrogado durante la audiencia, tanto por los abogados de la parte contraria como por el juez,
¿ya? Por lo tanto, pueden pedir explicaciones respecto a algunos elementos que nosotros incorporamos en el informe, ¿ya? Y uno puede explicar un poco más en profundidad. Claro. Y este carácter de oralidad, que yo sé que está presente en México, pero no en todos los estados, todavía se hace de manera oral, digamos, ¿ya? Por lo tanto, por ese motivo no tendría el mismo peso, ¿ya? Ok, gracias. Gracias. Ya. Bueno, ¿cuál es el proceso metodológico que nosotros debiésemos llevar a cabo para desarrollar una pericia? Uno de los elementos centrales es tener claro cuál es el objetivo del peritaje, ¿ya? El objetivo del peritaje en materia de alimentos es muy distinta a los objetivos de una pensión compensatoria en caso de divorcio, ¿ya? Las preguntas van a estar orientadas en distintos niveles, digamos, a proporcionarle al juez claridad para que pueda resolver mejor, ¿ya? Por tanto, el objetivo pericial es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. ¿Qué nos pide el tribunal? El tribunal a ustedes les envía un documento donde solicita determinado informe y le dice, esto es lo que necesitamos de ustedes. Y te manda un cuestionario de preguntas de puntos concretos, y eso es lo que nosotros tenemos que tener que responder. Cuando sabemos lo que nos pide el tribunal, nosotros, bueno, puede ser el tribunal en ámbito de familia o penal, ¿ya? Nosotros recién ahí podemos decir qué técnicas vamos a usar, ¿ya? Qué instrumentos podemos aplicar entre un elemento, una técnica básica del trabajo social, ¿ya? En los casos de los informes periciales, es la visita domiciliaria, ¿ya? Sin visita domiciliaria, el informe pericial, el juez lo puede cuestionar en el proceso de construcción. Si nos cuestionan el proceso metodológico, cualquier conclusión a la que llegue ese informe no va a tener mucha validez para el tribunal, ¿ya? Eso ha pasado acá en Chile, digamos, de personas que han hecho informes sin visita domiciliaria y el tribunal lo ha cuestionado rotundamente. Si cuestionan el proceso metodológico, si tenemos debilidades ahí, nuestras conclusiones van a estar invalidadas, ¿ya? Por tanto, la visita domiciliaria se constituye en nuestra herramienta principal, ¿ya? Ahora, en el contexto de pandemia, se ha autorizado el uso de tecnología para establecer acciones vía remota, ¿ya? Yo desde marzo que estoy haciendo peritaje vía remota, con visita domiciliaria vía Zoom. Las audiencias también son vía Zoom, ¿ya? Autorizado, digamos, por una resolución de la Corte Suprema, ¿ya? Yo desconozco si allá en México existe una autorización para el procedimiento judicial en contexto de pandemia para que la audiencia no sean presenciales, ¿ya? Porque son medidas de cada país, ¿ya? Pero si el tribunal o la corte de allá estableció que se puede hacer vía remota la audiencia, con eso tácitamente está apoyando que los peritos puedan hacer vía remota también las acciones, ¿ya? Porque uno es parte del Poder Judicial, a pesar de que uno está fuera del Poder Judicial, ¿ya? Los peritos tienen que estar inscritos en las cortes, ¿ya? De los diferentes estados para que tenga mayor credibilidad nuestro testimonio, digamos. También uno puede no estar inscrito y también uno puede ser perito, ¿ya? Porque existe lo que se llama la libertad de prueba. Entonces, nosotros decimos, ya, tenemos que hacer la visita.
Pero, ¿qué técnicas vamos a usar? Entre las técnicas reconocidas y que son utilizadas por los trabajadores sociales, está la visita domiciliaria como tal, la utilización de genograma o familiograma, digamos, ¿ya? Como técnicas de recolección de información. Está la revisión documental, que es sumamente importante, ¿ya? Acá han existido peritajes, por ejemplo, de una causa hace poco de alimentos, donde un perito tenía que comprobar la capacidad económica de una persona que estaba demandada por alimentos. Y en su informe señala que él declara que gana una cantidad de dinero, ¿ya? Pero no revisó las declaraciones que tienen que hacer las personas de los impuestos anuales, ¿ya? Ante impuesto interno se llama acá, no sé cómo se llama ya, tesorería, ese tipo de cosas. No revisó tampoco las cuentas bancarias, por lo tanto no pudo acreditar cuál era la capacidad económica. Y el tribunal lo deja explícitamente en la audiencia. Este informe no fue capaz de comprobar la capacidad económica. Es decir, nosotros cuando hacemos informe no tenemos que dejar de lado la importancia de lo documental, ¿ya? Todo tiene que estar documentado, todo, completamente todo. Si no hay documentación, a lo mejor hay algunas cosas que sí se podrían declarar, ¿ya? Por lo tanto, la revisión documental tiene que ser muy exhaustiva y tiene que ser acompañada con el informe. Acá en Chile tenemos la posibilidad de que existe una oficina virtual y nosotros subimos el informe a través de una plataforma de internet y toda la documentación la subimos también. Allá en México tienen que armar una carpeta con todos los antecedentes, ojalá numerados, por ítem distinto, ¿ya? Y con esa carpeta entregarla junto con el informe, ¿ya? Porque el tribunal va a decir, aquí está la carpeta, revisaron toda la cantidad de información, está respaldado esto, ¿ya? Otra técnica, que como ya decía, el genograma uno lo utiliza dentro del contexto de la visita domiciliaria para recolectar información de una manera rápida y sencilla, ¿ya? Ese genograma no se incorpora en el informe, porque es una técnica de recolección de información y puede entregar más información de la que el tribunal necesita, ¿ya? Por lo tanto, no se entrega como anexo, ni como nada el genograma, ni el familiograma, ¿ya? Ni siquiera los instrumentos que uno podría aplicar, ¿ya? Uno habla de ellos en el contexto del informe, pero no los entrega, ¿ya? Otra técnica, la observación, ¿ya? Del contexto social, donde se encuentra la vivienda, si queda lejana, si está en una zona rural, si tiene locomoción cercana, si es de alto riesgo, de bajo riesgo, si hay delincuencia, si hay factores de riesgo, digamos, ¿ya? Entonces, la observación es importantísima. La vivienda también tiene que ser muy exhaustiva la descripción de la vivienda, ¿ya? Que no queden dudas de que nosotros no fuimos al hogar. En algunas materias es importante fotografías de la vivienda, ¿ya? Por ejemplo, en régimen de visita, si el papá está pidiendo que los hijos duerman con él, ya, ¿tiene dormitorio para los niños? Hay que sacarle fotos a esos dormitorios para incorporarlo, ¿ya? Si es de cuidado personal, lo mismo. Pero si en materia de alimentos, no es importante las fotografías de la vivienda, ¿ya?
No es relevante, no te lo van a pedir. Y si te lo piden, están pidiendo algo que no aporta en nada, digamos, a la situación, ¿ya? A menos de que la vivienda donde habitan las personas es muy precaria y la señora que está pidiendo alimentos pretenda arrendar un lugar y que con la pensión de alimentos que le den para los hijos se va a ir a vivir a otro lado, ¿ya? Ahí se puede pedir una cotización de arriendos y incorporarlo y incorporar fotografías de la casa para que el tribunal le quede claro de que no están en las óptimas condiciones producto de que no le están pagando una pensión de alimentos, ¿ya? Y que la señora tiene cotizaciones que alcanzan a tal monto y eso se suma como proyección de gastos y necesidades de los niños, ¿ya? Eso es importante aclarar que se puede hacer. O sea, el trabajo pericial, el trabajo de investigación pericial incluye aquello también, ¿ya? Porque los gastos de los niños no es igual a las necesidades de los niños, ¿ya? Porque si la señora no está percibiendo pensión, sus gastos van a ser iguales a la cantidad de ingresos que tenga. No puede gastar más de lo que gana, ¿ya? Pero si aporta este hombre, es para satisfacer otras necesidades que todavía no están siendo satisfechas, ¿ya? En alguna ocasión, en alguna audiencia de juicio, a mí me han cuestionado esa proyección de gasto, ¿ya? Y el tribunal no la ha considerado. Pero cuando han apelado a la primera instancia, que es el tribunal de familia, pero hay una segunda instancia siempre donde uno apela, ¿ya? Y en la corte de apelación acá en Chile, me dieron el favor a mí y incorporaron esos elementos proyectados, ¿ya? Como necesidades insatisfechas de los niños. Por lo tanto, igual requiere tener estrategias en la construcción de los informes, ¿ya? También existen ciertos instrumentos que se pueden utilizar, ¿ya? Por ejemplo, existe el instrumento Phase 3, que es un instrumento que está construido bajo el modelo circunplejo de Olson y otros autores, que son 20 ítems que se aplican a niños mayores de 12 años que componen el grupo familiar, a todos los mayores de 12 años, y permite distinguir 16 tipos de familia, ¿ya? Ese instrumento está validado en México, se puede usar, ¿ya? Porque hay que usar instrumentos que estén validados en los países, ¿ya? Y ese instrumento te da cuenta de 16 tipos de familia, donde 4 tipos de familia son disfuncionales, ¿ya? Por lo tanto, te arroja luces respecto a lo que te puedan preguntar en el tribunal, ¿ya? Y seguramente hay otros instrumentos allá en México que pueden ser aplicados como para medir el nivel socioeconómico. Sé que existe uno allá que también puede ser usado. Entonces uno hace todo este proceso, va a la casa, recolecta la información. Y otra técnica importante que se me había escapado es la entrevista semiestructurada, ¿ya? ¿Por qué tiene que ser una entrevista semiestructurada? Primero, porque la entrevista estructurada es una entrevista psicométrica que busca medir algo. Son puras preguntas cerradas, ¿ya? Y no permite recabar la información, digamos, dentro del contexto de un proceso metodológico que es básicamente cualitativo su proceso de investigación, ¿ya? Tampoco puede ser una entrevista abierta, porque si no vamos a estar 6 horas conversando con una persona, ¿ya? La entrevista semiestructurada te permite ir con las preguntas que tú necesitas responder al tribunal, ¿ya? Y a eso te abocas. Recolectas la información, estableces un espacio y una distancia con el cliente, ¿ya? No hay una relación horizontal con el cliente, una relación vertical.
Yo soy el entrevistador y él es el entrevistado, ¿ya? Y permite que uno obtenga el ritmo de la entrevista. Uno la controla todo el momento de la entrevista, ¿ya? Y eso acota el tiempo de entrevista. Una entrevista en materias de familia, en tiempo, son alrededor de 3 horas, ¿ya? En materia penal, puede ser 1 hora y media, 2 horas, ¿ya? Por lo tanto, en realidad, si a ustedes les piden un peritaje, tienen que considerar que ese es un tiempo que van a tener que restarle a su actividad laboral habitual, ¿ya? Es imposible hacer un peritaje en menos tiempo. Solo estamos hablando de la recolección de la información, porque después viene la construcción del informe, el análisis de la información, y ahí ya tenemos alrededor de 16 horas más, ¿ya? Por eso el valor de un peritaje, en el caso de las personas privadas, en el caso de hacer un peritaje privado, tiene que ser en razón al valor hora profesional, ¿ya? Yo desconozco cuál es el valor hora profesional allá. Tienen ingresos muy distintos a los de acá, pero su valor hora tiene que ser lo que mida cuánto vale un informe. Y después uno puede agregarle otras cosas, pues, la experiencia, las capacitaciones, como un valor agregado, digamos, ¿ya? Por lo tanto, ese tiene que ser la medida que ustedes tengan como para cobrar, ¿ya? Son alrededor de 24, 23, 24 horas para un peritaje. Si son 2 partes, ya se alarga el doble, digamos, ¿ya? Con el tiempo uno se va demorando menos en la construcción del informe, en el análisis de la información. Pero cuando uno comienza con esto, uno se demora mucho más, ¿ya? Aparte que la labor de ser perito, como siempre lo planteo yo en mis clases, es una labor solitaria, ¿ya? Una, por la confidencialidad de la información. O sea, yo no puedo andar contando por ahí lo que ando haciendo, digamos, ¿ya? Y dos, porque el perito trabaja solo, ¿ya? No trabaja en un equipo. Y todas las dudas que uno tenga cuando está construyendo el peritaje las resuelve solo, ¿ya? Bueno, una vez recolectada la información, uno pasa al análisis de esta información, ¿ya? ¿Qué es la información más relevante? ¿Qué te sirve? Uno la va ordenando, ¿ya? Para poder presentarla en un informe. Aún así, este análisis de información tiene que ser hecha desde 2 puntos de vista. Son como 2 lecturas a la vez. Por una parte, tenemos que considerar aquellos elementos teóricos que nos sirvan para fundamentar nuestro análisis dentro del contexto de un informe pericial, ¿ya? ¿Qué teoría? Por ejemplo, las teorías que yo más uso, está la teoría del ciclo vital individual, de Erickson, que tiene un carácter mundial, digamos. Está el ciclo vital familiar, que también tiene un carácter mundial. Está la teoría del buen trato a la infancia, ¿ya? Que tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño y toda la teoría que le da sustento a estas vulneraciones de derechos. Ahí hay un psiquiatra chileno radicado en España que se llama Barudi. Ahí tengo aquí el libro. Se los voy a mostrar. Este es el libro base, ¿ya? Que permite comprender las situaciones que han experimentado niños en vulneración de derechos, distinguiendo diferentes tipos de maltrato, ¿ya?
es un libro bastante interesante desde un punto de vista sistémico, ¿ya? Otra de las teorías es la resiliencia. Sin duda, la resiliencia individual y la resiliencia familiar son dos tipos no son dos tipos de resiliencia, pero está aplicado en ámbitos distintos. También nos pueden servir para dar fundamento al peritaje, que le dé más fuerza. No es lo que opina un trabajador social desde el punto de vista de mi opinión personal. Tiene que ser una opinión profesional. Tiene que ser un análisis profesional sustentado en determinadas teorías que nosotros ocupamos por ser una disciplina científica y que utilizamos teorías de otros saberes, ¿ya? Y además tenemos que tener en cuenta las leyes específicas de la materia que nosotros estamos tratando. Leerse la ley. Hay que leerse la ley respecto a esa materia específica. Porque con esos dos elementos, teoría, ley, más la información que recolecto, yo puedo hacer un peritaje que sea coherente, ¿ya? Y las conclusiones a las cuales llego le van a permitir al juez resolver mejor en una determinada causa. Y ahí uno puede construir el informe pericial, teniendo todos esos elementos. Ahora, sin duda, uno tiene que, de determinada manera, asumir un papel dentro de estos procesos, ¿ya? Como trabajadores sociales, nosotros nos adscribimos a los derechos humanos, por una parte, y a los derechos del niño en forma específica, y a los derechos de la mujer, ¿ya? Que también están reglamentados de manera específica. Nosotros a esos constructos que podríamos llamarlos ideológicos de determinada manera, ¿ya? Son los que nos inspiran. Por lo tanto, uno toma una posición cuando elabora un informe, ¿ya? Los abogados, yo siempre planteo este asunto, los abogados quieren ganar los juicios, ¿ya? De la manera en que sea, porque así se consolidan una cartera de clientes. Los peritos, nosotros no queremos ganar un juicio, queremos que se resuelva de la mejor manera este conflicto que existe entre personas adultas, ¿ya? Que tenga en la mira estos derechos humanos, los derechos de los niños, ¿ya? Por tanto, tan neutro nuestra posición en la elaboración de los peritajes no es, ¿ya? Uno toma determinado partido, digamos. Por ejemplo, me contrata el abogado de la persona que está siendo demandada por alimentos. Y yo tengo que hacerle informe a la parte contraria y al cliente que me paga. ¿Cuál es mi norte? ¿Cuál debe ser lo que me oriente a mí al elaborar este informe? ¿Qué creen ustedes? ¿Será, profesor, el interés superior del menor? ¿Cómo? ¿Será el interés superior del menor? Exactamente. Exactamente. Lo que nosotros tenemos que enmarcarnos, digamos, son los derechos de los niños. Y eso, uno en la entrevista que tenga con el cliente, uno le plantea claramente el encuadre. Mire, yo me debo al Poder Judicial, yo me debo a la Convención de los Derechos del Niño, como el Poder Judicial es garante de los derechos del niño, y yo tengo que velar por el interés de ellos, ¿ya? Por lo tanto, yo no puedo falsear información, no puedo omitir información, ¿ya?
Y usted además tiene el deber de entregarme toda la información que yo le pido. Porque cuando a mí me nombra el tribunal como perito, yo me debo al tribunal, aunque me pague una de las partes. ¿Ya? Y tengo todo el poder para que la persona me entregue toda la información que yo le pido. Y si no me la entrega, yo en mi informe lo señalaré claramente que solicitada la información respecto a su ingreso, la persona no me las proporciona. Perdón. Y eso va a generarle un perjuicio a la persona porque va a estar actuando de mala fe. Va a querer ocultar ingresos o su patrimonio. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante tener esa claridad respecto a cuál es nuestro rol y nuestro poder en este proceso de presentación de una prueba pericial, digamos. ¿Alguna pregunta? Yo, maestro, tengo una pregunta. Aquí en México, específicamente en San Luis Potosí, hay ocasiones en que solicitan que la trabajadora social de determinada institución sea quien rinda ese informe o ese peritaje, aún y cuando, pues bueno, no recibe un pago extra. Este peritaje se tiene que hacer dentro de nuestras funciones y por el mismo sueldo que nosotros recibimos. Estamos obligados nosotros como funcionarios públicos a emitir ese informe. Es cierto eso, ¿verdad? No se Exactamente. puede renunciar. No, no se puede renunciar. Ahora, generalmente los tribunales van a emitir una solicitud a la institución. Difícilmente va a ir con nombre y apellido, ¿ya? Le van a pedir a la institución que necesitan un peritaje y el director, el jefe, va a decir quién lo haga, ¿ya? Yo creo que igual ahí es importante que uno establezca límite en ese sentido. Por una parte, si uno no sabe hacer peritaje, no lo haga. ¿Mm? Claramente decirle, mire, yo no he hecho ningún curso de peritaje, por lo tanto no me atrevo a emitir un dictamen pericial que no les va a servir. ¿Ya? Aquí en Chile también hacen lo mismo, digamos. Los tribunales igual le piden a funcionarios públicos y presentan informes al tribunal y el tribunal en las sentencias los desechan. Dice, el informe pericial presentado por la institución tanto no aporta nada a la causa. ¿Ya? Esa pudiera ser, perdón, pudiera ser como el argumento nuestro, porque como bien dice usted, no tenemos la preparación y pues no le va a servir de nada al juez el informe que se le pueda proporcionar. Exactamente. Ahora, si tú sabes hacer informes, que yo, si supiera hacer informe y me piden trabajando en una institución, yo lo haría. ¿Por qué? Porque voy a ir a presentarme, me van a ver algunos abogados y voy a empezar ahí a hacerme conocido para que ellos me recomienden el día de mañana o me llamen para los servicios de manera privada. Así que también es una oportunidad. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, aunque también ahí con la colega cabe mencionar esa parte de que a veces nada más quieren lo documental, no es tanto por eso le decía hace un momento que el apelar o pelear contra los derechos por los derechos de los niños ante una situación familiar. Ese es el detalle, que a veces se pide la información y nada más como que pues hacen que la presentan, pero tú no vas al caso. Entonces ahí yo creo que ahorita me está haciendo de mucha ayuda esto de poder decir no me puedo presentar porque no estoy a lo mejor calificado, ¿no?
aunque lo pueda hacer. Si en un momento dado, como usted lo menciona, podemos estar en lo presente, pues entonces ciertamente nos vamos a dar a conocer y ya es un paso a seguir para nosotros mismos, ir viendo cómo podemos extracalificar esto, o sea, cómo podemos retroalimentarnos o capacitarnos para tener ya este posible cargo. Claro, pero no es una limitante en realidad no ir a la audiencia para darte a conocer. Ajá. Esta prueba documental va a estar a la vista para ambas partes de la causa, para los abogados de las causas y para el juez, ¿ya? El juez puede valorar de manera positiva esa pericia y te va a seguir pidiendo como funcionaria pública, pero los abogados de las partes también les puede gustar la manera en que se exponen los elementos ahí y te van a llamar después para una causa privada, ¿ya? Por lo tanto, no es una limitante. Siempre va a ser una oportunidad, siempre. ¿Alguna otra pregunta? En el chat hay algunas preguntas. Me preguntan si se pueden anexar tickets en la proyección de gasto de los alimentos, colegiatura y demás para comprobar lo que se necesita de pensión. Exactamente, uno puede cotizar. ¿Ya? Yo le he pedido a la gente que cotice, por ejemplo, un taller de baile que la niña quería, pero no se lo podían pagar. Vaya y cotice. Necesita ir al dentista, vaya y haga un presupuesto en un dentista. ¿Ya? Necesita arrendar, vaya y cotice las diferentes inmobiliarias que existen que arriendan y mándeme esas cotizaciones. ¿Ya? Sí, hay que anexar esos elementos. ¿Ya? La mayor documentación posible para demostrar que no es algo que la persona diga solamente, ¿ya? Que no es algo caprichoso, sino que en el mercado eso vale el arriendo, por ejemplo. Maestro, esto también, bueno, entraría dentro de lo que son aparte de los gastos de las necesidades de los niños, ¿verdad? Exactamente. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y dentro de los gastos de los niños, las cosas que ya se pagaron, por ejemplo, ya lo llevaste al médico, ya gastaste en el súper, ya lo llevaste al cine, ¿todos esos tickets entran también? Sí, efectivamente. Ok, gracias. Ahí uno tiene que ir sacando determinados promedios, ¿eh? Sobre todo los gastos de salud, porque la gente no tiene como de un año completo, digamos, la acreditación de los gastos. Entonces uno hace un promedio, un poco arbitrario, digamos, pero uno lo establece. ¿Ya? Si te presentan boletas de los últimos 3 meses solamente de salud, tú sacas un promedio de esos 3 meses. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, buenos días todavía, maestro doctor. Mi nombre es Roberto Trujillo y bueno, pues de antemano un agradecimiento por su excelente ponencia y más que pregunta nada más sería quizá una aportación, igual ya con su bagaje de experiencia y conocimiento, pues me queda claro de antemano que me quede corto ante mi intervención que voy a mencionar. En este momento, en algún momento de mi quehacer profesional estuve dentro de una institución de salud y con el cual se realizó algún estudio, bueno, más bien realicé un estudio social, con el cual en ese momento estaba interviniendo en la clínica de distrofia muscular. Se dejó de escuchar. Es que la situación era que me estaban solicitando que
activara mi video. Ok, ya estando en la situación así, les platico el contexto. Estaba en área de salud, en un Instituto Nacional de Rehabilitación aquí en México, y bueno, estaba realizando estudios sociales para una clínica que distrofia de muscular. Y bueno, el motivo o el objetivo de ese estudio social era la cuestión de que el paciente había sido ausente a través de la clínica y se le había otorgado un aparato de ventilación, aparato BIPAP, y el objetivo como tal era pues, identificar cruelmente si el paciente se encontraba aún vivo, sino para poder recoger ese material y poderlo pues prestar a una serie de pacientes en espera para este aparato o este instrumento. Entonces, bueno, ya durante la intervención realizó precisamente como usted nos los aporta, una visita domiciliaria, conociendo el contexto, y el objetivo era precisamente salud. Ya me acabo de decir con antelación el objetivo, y pues ya en la intervención encuentro que hay una cuestión de separación de los padres, por obvias razones, una separación, un proceso de divorcio entre los padres, y pues precisamente había unas cuestiones de economía ahí y alguna justificación por la cual se estaba peleando la patria potestad del menor o el paciente, y pues todo un contexto muy interesante, precisamente muy interesante, y se utilizan las técnicas, realizo las técnicas desde mi quehacer profesional como trabajador social. Cabe mencionar que pues nada que ver con la especialidad o con la intervención desde el perito social que usted nos acaba de compartir. Pues precisamente encuentro el contexto, empiezo a observar ya a través de mi supervisora las cuestiones legales, y cabe mencionar, y aquí es donde nos salta mucho al área de trabajo social, porque la madre, precisamente quien tenía en ese momento bajo la custodia al menor de edad o a la persona con la distrofia muscular, está pidiendo precisamente el estudio social para que se pueda meter a través de los juzgados, a través del juez de la familia, y se pueda justificar y se pueda pelear la patria potestad, y por consiguiente cuestiones económicas, como sería la cuestión de una pensión alimenticia y demás situaciones, ¿no? Entonces, me permito compartirle un poco a usted, y desde su observación, desde su expertise, me queda claro que me quedo muy corto en mi intervención, puesto que no tengo la especialización, pero bueno, me llama la atención y lo empecé a asemejar mucho con todo el diagrama que usted nos presenta, y pues se me abre un poco más el panorama de lo que se tuvo que haber hecho en mi intervención, y pues, en un acto de sinceridad, pues observo que queda corta esta intervención. Muy interesante. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias por su comentario. ¿Alguna otra pregunta más? Yo, doctor, para presentarse ante un tribunal es necesario, como perito, tener un nombramiento por el poder, ¿no? Realmente, como dicen las compañeras, ellas estando por parte de la institución, como tal, no pueden hacer el papel de perito, puesto que solo quedas limitado a hacer un informe. Sin embargo, no tienes la figura jurídica para ser perito, ¿cierto? A ver, la figura jurídica del perito en realidad es el trabajador social, porque perito significa una persona que es experta en una temática específica, ¿ya? Nosotros, con el título profesional, ya podemos hacer peritaje, ¿ya? No se requiere una capacitación adicional, que es muy necesaria en todo caso, ¿ya? Porque al momento de calificarte como perito, el tribunal va a considerar esas acreditaciones que uno pueda tener, ¿ya? Pero en realidad, jurídicamente, un trabajador social puede hacer peritaje. Okay. Gracias. Maestro, un trabajador social puede hacer un peritaje, sí, pero también es muy necesario que tengamos conocimientos en cuanto a lo más importante que se va a llevar a cabo es a las leyes, y en relación obviamente
de lo que se va a trabajar. Ya pudiera ser la defensa de una familia en concreto y o del niño, que es de lo que estamos hablando, ¿no, maestro? Pero sí sería muy importante tener amplio conocimiento en cuanto a las leyes que pudieran ser aplicadas. O sea, sin duda, yo insisto, ser perito no es tan fácil, ¿ya? Se requiere una constante actualización incluso. O sea, uno porque a lo mejor yo llevo, no sé, 20 años haciendo peritaje, no quiere decir que yo ya lo sé todo. Al contrario, cada peritaje se plantea un desafío para nosotros, ¿ya? No sé, desde leer balances de la empresa, de las personas, que ¿por qué tendría que saber yo eso? ¿Ya? Y tengo que aprender a leerlo, ¿ya? Por lo tanto, es un tema que uno nunca para de aprender, ¿ya? La resiliencia, por ejemplo, es algo, la resiliencia familiar, por ejemplo, es algo que es nuevo, harán un par de años que se empieza a hablar de resiliencia familiar. No es algo que se sepa desde el año 2000 adelante, ¿ya? Sino que del 2016. O sea, uno tiene que estar constantemente actualizándose en este tema, aparte de las modificaciones legales que siempre hay, ¿ya? Por lo tanto, sí, yo creo que ser perito en realidad requiere un constante actualización y estudiar, ¿ya? O sea, la persona que no quiera estudiar o no quiera leer, en realidad mejor siga haciendo lo que está haciendo, digamos. Porque un perito que se equivoca en los tribunales, para el juez va a ser la profesión la que se equivoca, ¿ya? No, los trabajadores sociales no saben hacer esto, eso van a decir, ¿ya? Y van a dejar de pedir informes a los trabajadores sociales y se los van a pedir a otros profesionales. Por lo tanto, podemos perder un campo laboral por aquellos peritos que hagan un trabajo negligente, digamos, ¿ya? O sea, ahí está la responsabilidad profesional nuestra. Les voy a copiar. Gracias, maestro. En relación a lo que usted está mencionando del peritaje social, a mí en lo personal no es una rama que me llame la atención porque, como usted lo decía en su conferencia, no es la opinión mía, es la opinión profesional. Y muchos compañeros y compañeras sí están en esto que es peritaje aquí en México, pero como una oportunidad, ojalá que todos estén convencidos de que primero te gusta, segundo, aparte de que te gusta no es suficiente, hay que estar actualizándose, hay que estar a lo más reciente en cuanto a literatura, porque sí es cierto, no es mi opinión puede afectar o puede beneficiar a personas que no van en este rubro, que la idea es un ejercicio profesional y entonces ir ganando estos terrenos. En México sí hay cursos, maestros, sí hay gente experta en estas áreas, pero también le puedo decir que hay otras que no tienen esta conciencia de la importancia de este tipo de disciplina, de esta especialización, podríamos llamarlo también, y se aventuran así, pues diríamos aquí en México, a lo porras, ¿verdad? Y esto afecta pues a la disciplina. Pero espérame, es que, perdón, bueno, ya no está el audio. Me comentaba mamá que, a ver, ahorita que estamos aquí los tres, porque yo también estoy como confundido. ¿Tú recuerdas cuál es el nombre de tu recibo? Porque me menciona mi mamá que es a mi nombre. El de aquí abajo sí sé que está a nombre de mi abuela, de Fernanda, pero no sé si el No, que les corresponde que es está hablando a nombre de mi papá. No te... Les voy a dejar un enlace donde tengo algunas conferencias subidas desde la consultora y ustedes las pueden revisar, digamos, en algún momento, donde se hablan de distintos temas. También tengo una conferencia que hago con Guillermina, que ella es de México, ¿ya? Que también es reconocida, digamos, en el ámbito pericial allá. Por lo tanto, los dejo invitados a que puedan ingresar ahí y ver algunos de los videos que hemos subido durante el año pasado también. Antepasado, ¿ya? También estuvimos exponiendo para la red.
¿Alguna otra pregunta?